Hola, amigos. Suiza. El país de lagos cristalinos, prados alpinos, impresionantes cadenas montañosas y un nivel de vida increíblemente alto. Todos conocen o al menos han oído hablar de los precisos relojes suizos, el delicioso chocolate suizo y las famosas navajas suizas, que la empresa Victorinox comenzó a producir a finales del siglo XIX. Sin embargo, no muchos saben de la existencia de la industria automotriz suiza. Las empresas relacionadas con ella se pueden contar con los dedos de una mano. Y casi todas ellas son desconocidas fuera del país. Todas, excepto una. Esta empresa es quizás el fabricante de automóviles suizo más famoso. Fue fundada en 1967 y operó durante casi 20 años, dedicándose a la producción en pequeñas series de automóviles lujosos, caros y en su mayoría muy potentes. Esta empresa se llama Monteverdi y su historia es el tema de esta edición. Si conoces este coche personalmente, escribe comentarios, será interesante leer tu opinión sobre él. No es ningún secreto que una de las tendencias más importantes en el desarrollo de la industria automotriz europea en la segunda mitad del siglo XX fue el intento de combinar la estética estilística europea con la potencia de los motores V8 americanos. En esta dirección trabajaron empresas bastante conocidas como la francesa Facel, la británica Jensen o la italiana De Tomaso. La firma suiza Monteverdi se dedicó a lo mismo, la producción de automóviles ultralujosos y superpotentes, con un diseño europeo característico por fuera y no menos característicos músculos americanos por dentro. Su fundador fue Peter Monteverdi, cuyo padre tenía un negocio bastante importante de reparación y venta de camiones y automóviles en un pequeño pueblo suizo llamado Binningen. Peter se acostumbró a tratar con coches desde una edad muy temprana y ya a los 16 años, en 1950, comenzó a construir su primer automóvil. Este coche se terminó 2 años después y recibió el nombre de Monteverdi Special. Tenía una carrocería completamente única, y el chasis, bastante modificado, y el motor de 45 caballos de fuerza fueron tomados prestados del modelo Fiat 1100 de 1949. Con este modesto coche comenzó la carrera profesional de Peter Monteverdi. Primero como piloto de carreras y luego como fabricante de automóviles. La carrera de Peter Monteverdi en las carreras comenzó con la participación en hill climbing, es decir, la subida rápida en montaña, y luego continuó en numerosos campeonatos de carreras en carreteras celebrados en toda Europa. Paralelamente, Peter heredó el negocio de su padre, quien falleció en 1956. Combinando con éxito las carreras con el negocio automotriz, Peter Monteverdi pronto comenzó a construir coches de carreras a medida. Comenzando con cars simples y económicos, para principios de los años 60 había llegado a la producción de bólidos para la Fórmula 1. Un poco más tarde, renombrando el negocio familiar a Monteverdi Benningen Motors o MBM, Monteverdi probó suerte en la creación de automóviles deportivos civiles. Sin embargo, su primer intento fue un fracaso. Ambos modelos creados por Monteverdi para el mercado civil no atrajeron la atención de los posibles compradores. Aún así, el joven empresario tenía mucho en qué ocuparse, incluso después de retirarse de las carreras en 1961 después de un grave accidente. De hecho, en 1957, cuando Peter tenía solo 23 años, se convirtió en el primer y único representante oficial de la marca Ferrari en Suiza. En la primera mitad de los años 60, los concesionarios de Monteverdi comenzaron a vender otros automóviles europeos prestigiosos, como BMW, Lancia o Bentley. Y luego, a principios de 1964, Monteverdi comenzó a importar al país el último GT británico de 4 plazas, el Hansen CV8, equipado con potentes motores V8 Golden Commando de Chrysler. Peter utilizó uno de ellos como su coche personal. Fue este modelo el que llevó a Monteverdi de vuelta a la idea de crear su propio automóvil, pero esta vez no deportivo, sino lujoso, con un potente motor estadounidense y un diseño europeo refinado. Monteverdi se fortaleció aún más en sus intenciones de crear tal automóvil después de tener un desacuerdo literal con Enzo Ferrari,
debido a que Ferrari exigía el pago completo por un lote de sus coches en 100 ejemplares. Al romper completamente con Ferrari en 1965, Peter Monteverdi comenzó a trabajar en la realización práctica de su idea. Se propuso desarrollar y lanzar al mercado un automóvil que fuera tan rápido como los caballos italianos, pero mucho más lujoso y cómodo. Y Monteverdi quería establecer esta producción en su tierra natal, Suiza. Después de todo, el último fabricante de automóviles local, la compañía Martini, se retiró del negocio en 1934, y los suizos, en general, ya habían olvidado que alguna vez tuvieron su propio fabricante de automóviles nacional. Comenzando a trabajar en el proyecto en 1965, Monteverdi logró llevarlo a cabo para el otoño de 1967. En octubre, en el Salón del Automóvil de Frankfurt, se presentó el GT de 2 plazas High-Speed 375S, que inicialmente estaba planeado para ser promocionado bajo la marca MBM, pero luego se eligió un nombre mucho más adecuado para el Gran Turismo real y mucho más hermoso y melódico, verdaderamente europeo, Monteverdi. En esencia, este automóvil era un kit ensamblado a partir de piezas y elementos de otros fabricantes. Pero fue un kit verdaderamente excepcional. El chasis tubular espacial, diseñado por el propio Peter Monteverdi, fue construido por una pequeña empresa suiza. La suspensión trasera tipo de Dion y la delantera con coilover, así como los frenos, eran de origen británico. El sistema de dirección era alemán. La carrocería italiana de 2 puertas extremadamente elegante era de Atelier Frua y el motor y la transmisión eran estadounidenses. El quinto 8 de 7.2 litros de Chrysler 440 tenía una potencia de 375 caballos de fuerza, como lo refleja el nombre del modelo, y un par motor de 651 Nm. Hacía que un automóvil relativamente pequeño de poco más de 4.5 metros de largo y con un peso ligeramente inferior a 1.700 kilogramos acelerara de 0 a 100 km por hora en exactamente 6 segundos, mientras que la velocidad máxima era de 250 km por hora. Ambas características fueron declaradas por el fabricante y, para la industria automotriz europea de finales de los años 60, eran muy impresionantes. Ni siquiera el Jaguar E-Type o el Aston Martin DBS podían presumir de una dinámica tan sobresaliente. A pesar del increíblemente alto precio, que según algunos informes superaba los $200,000 en equivalente moderno, el High-Speed 375S atrajo la atención de varios compradores adinerados en la feria. Se realizaron pedidos y el debut en el mercado de la primera marca suiza de automóviles en varias décadas tuvo lugar. El año de fundación de Monteverdi fue 1967. Inmediatamente después del lanzamiento de la versión de 2 plazas del High-Speed 375S, Peter Monteverdi comenzó a considerar una versión más espaciosa y práctica de 4 plazas, ya que, según su propia experiencia de ventas, sabía que los modelos de 4 plazas se vendían mucho más fácilmente. Para acomodar un asiento trasero en el vehículo, los diseñadores de Frua aumentaron la distancia entre ejes del modelo original en 10 centímetros y presentaron un prototipo 375L al cliente, que Peter Monteverdi no aprobó en absoluto. La razón era que apenas se diferenciaba de la versión de 2 plazas y aún utilizaba un diseño fastback. Por lo tanto, Monteverdi recurrió a otro taller de carrocería italiano, Fisore, cuyos especialistas hicieron algunos cambios en el diseño original de Frua y convirtieron el fastback en un semi-fastback con un compartimento de carga claramente separado del techo. Además, Monteverdi no estaba satisfecho con la calidad de las carrocerías producidas por esa compañía. Frua a menudo pecaba al subcontratar parte del trabajo a carroceros independientes más pequeños, lo que afectaba la calidad del producto final. Mientras tanto, Fisore seguía de cerca la calidad de su producción y no permitía ninguna licencia en estos asuntos. El modelo High-Speed 375L, creado por los especialistas de Fisore, tuvo una distancia entre ejes extendida en 17 centímetros y se veía mucho más impresionante que la versión de Frua.
El Monteverdi 375. El Fiesore salió a la venta en 1969 y permaneció en los catálogos de Monteverdi hasta 1977, es decir, hasta el final de la producción de los modelos de la serie High-Speed 375. Sin embargo, al igual que con la mayoría de los otros modelos de Monteverdi, nadie sabe realmente la cantidad exacta de ejemplares vendidos. Algunas fuentes dicen que se produjeron 300 ejemplares, mientras que otras afirman que no se construyeron más de 50. Otro modelo nuevo que Monteverdi podría haber lanzado fue el elegante 2000 GT de 2 puertas, construido sobre el chasis de BMW en 1968 y que usaba un motor de 4 cilindros de BMW con una potencia de 130 caballos de fuerza. Según la leyenda, la idea y el diseño del único prototipo Monteverdi 2000 GT fueron desarrollados por Pietro Frua, el jefe de carrocería de Frua, que en ese momento estaba colaborando estrechamente con BMW. Pietro Frua concibió este modelo como una alternativa más económica al High-Speed 375S y esperaba que Monteverdi aprobara la idea. Sin embargo, esto no sucedió. A pesar de que el modelo fue presentado al público en el Salón del Automóvil de Ginebra de marzo y recibió críticas bastante favorables, Peter Monteverdi quería que sus coches solo usaran potentes motores V8 estadounidenses y rechazó la propuesta del italiano de producir el 2000 GT. Fue en este momento cuando las relaciones entre el taller de carrocería Frua y la compañía Monteverdi comenzaron a deteriorarse. Pietro Frua transformó el prototipo del coupé Monteverdi 2000 GT en el prototipo del coupé BMW 2000T y colocó logotipos de BMW y una pequeña parrilla doble estilo BMW, y mostró el modelo en el Salón del Automóvil de París de otoño. Y cuando Monteverdi rechazó otro diseño de Frua para la versión de 4 plazas del modelo 375, las relaciones entre las empresas y sus jefes se arruinaron completamente. Frua llevó a Monteverdi a juicio, exigiendo que se prohibiera el uso continuado de su diseño original para la versión de 2 plazas del High-Speed 375S y finalmente ganó el caso. A esta altura, Monteverdi ya había comenzado a trabajar con la carrocería Fiesore y fue a ella a quien confió el rediseño del modelo de 2 plazas 375S. El resultado, francamente, no se puede llamar un estándar de belleza. Sin embargo, a pesar de que el renovado 375S parecía una especie de pez asustado desde el frente, y sus formas redondeadas delanteras entraban en conflicto con el diseño cuadrado y anguloso de la parte trasera, este modelo aún encontró seguidores y se mantuvo en el mercado hasta 1972 como coupé y hasta 1974 como descapotable. Pero nuevamente, la cantidad exacta de unidades vendidas es desconocida. Las cifras varían desde unas pocas docenas hasta solo unas pocas unidades. Tan pronto como comenzaron las ventas del renovado 375S, Monteverdi empezó a trabajar en el siguiente proyecto, un verdadero superdeportivo de motor central, que debutó en 1970 en el Salón del Automóvil de Ginebra bajo el nombre i450SS. Este modelo, cuyo diseño fue desarrollado por el estilista alemán Trevor Fiore, quien trabajaba en el taller Fiesore, utilizaba casi la misma arquitectura que el 375S, con un chasis espacial de acero, suspensión delantera independiente, suspensión trasera de brazo de arrastre, una transmisión mecánica de 5 velocidades CDF y el motor Chrysler más potente, el 426 Semi, equipado con 2 carburadores de 4 cuerpos Carter. Situado entre los asientos, el motor generaba 450 caballos de fuerza y 664 Nm de par, y según algunos informes, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 5.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km por hora. Además, el i450SS estaba equipado con aire acondicionado, levantavidrios eléctricos e incluso calefacción en la luneta trasera y tenía una distribución de peso bastante equilibrada, con un 54% en la parte delantera y un 46% en la trasera. En el momento de su presentación, el superdeportivo Monteverdi i450SS fue valorado por el fabricante en 90.000 francos suizos,
lo que equivale a más de $300.000 en los precios actuales. Y a pesar de su alto precio, varios europeos adinerados todavía querían comprar este automóvil. Sin embargo, resultó que Monteverdi ni siquiera planeaba poner el modelo en producción, considerándolo demasiado especial para que alguien más que él mismo lo poseyera. Durante 1 año y medio, el superdeportivo loco recorrió diversas exposiciones y para cada una de ellas se le pintaba de nuevo. Y sin embargo, a finales de 1971, el 450 SS de Monteverdi finalmente fue vendido a un empresario suizo llamado Karl-Heinz Schubert. En 1973 se presentó la segunda versión del tiburón. Esto es lo que significa la palabra Ei en alemán. Dado que el Hemi ya no estaba disponible en ese momento, el nuevo modelo i450 GTS utilizaba un V8 Magnum Chrysler de 7.2 litros y 440 pulgadas cúbicas con una potencia de 385 caballos de fuerza. A principios de los años 90, después de que la empresa Monteverdi cesara oficialmente su existencia, se ensambló otra según algunos informes, 2 modelos más i450 a partir de las piezas restantes. Sin embargo, se consideran solo réplicas de los autos originales y la tirada oficial de estos alcanzó solo 2 unidades. Mientras tanto, Peter Monteverdi comenzó a interesarse por otro segmento del mercado automotriz de ultralujo, el de los sedanes de 4 puertas. En 1967, la empresa italiana ISO, que también utilizaba motores V8 estadounidenses en sus modelos, lanzó al mercado el sedán Rivolta C4. Y cuando en 1970 la empresa de Tommaso presentó su modelo similar Dubille, Monteverdi ya no podía quedarse al margen. En 1971, presentó el sedán de 4 puertas A-Speed 375A4, disponible con un motor 440 V8 o con una versión despotenciada del 426 Hemi. El diseño del modelo, como antes, fue desarrollado por los especialistas en carrocería de Fisore, cuyo paquete de control de acciones ahora pertenecía a Monteverdi. Con una longitud de 531 centímetros, un peso ligeramente inferior a las 2 toneladas y una potencia de 390 caballos de fuerza en el motor Hemi, el super sedán suizo A-Speed 375A4 podía alcanzar los 100 km por hora en 6.9 segundos y tenía una velocidad máxima de 250 km por hora. Fue uno de los sedanes europeos más rápidos, si no el más rápido, de su tiempo. El modelo 375A4 se produjo desde 1971 hasta 1976 y durante ese tiempo se vendieron alrededor de 30 ejemplares. Sus compradores no solo fueron europeos adinerados, sino también estadounidenses y jeques de Oriente Medio. Los automóviles Monteverdi fabricados en la primera mitad de los años 70 eran increíblemente rápidos, cómodos y lujosos. Sin embargo, su talón de Aquiles fue la baja calidad de las carrocerías producidas en Italia en las instalaciones de Fisore. El intento de aumentar la producción de carrocerías, que Monteverdi consideraba el principal obstáculo para las ventas, llevó a exigir a Fisore que cambiara los antiguos métodos de trabajo, es decir, la fabricación manual y el control de calidad, por métodos de ensamblaje más modernos en línea. Monteverdi invirtió su propio dinero en esto y adquirió el equipo necesario para estampar las carrocerías. Sin embargo, esto casi no se reflejó en las ventas, pero sí se reflejó en la calidad del producto, y no para bien. Después de que las consecuencias del embargo petrolero de la OPEC en 1973 comenzaran a sentirse cada vez más en Europa y Estados Unidos, Monteverdi comenzó a darse cuenta de que la fórmula de diseño europeo más músculo estadounidense pronto dejaría de funcionar, ya que esos músculos comenzaron a debilitarse rápidamente. Y con un diseño, y teniendo en cuenta la calidad de las carrocerías, no llegarás muy lejos. Las empresas que anteriormente utilizaban esta fórmula, como ISO o Jensen, ya estaban en problemas, lo que no podía sino preocupar a Monteverdi. Además, en 1975, el fabricante de automóviles alemán BMW rescindió el contrato de distribución con Monteverdi, lo que redujo significativamente el flujo de efectivo.
Sin embargo, el empresario suizo no se desanimó y no tenía intención de rendirse. Para 1976 ya había desarrollado un nuevo plan de acción. En lugar de crear sus propios automóviles únicos como antes, utilizando una gran cantidad de piezas de otros fabricantes, Monteverdi decidió dedicarse a la producción de automóviles basados en modelos existentes. Hablando en términos modernos, en 1976, la empresa Monteverdi se convirtió en un taller de afinación. Sin embargo, Monteverdi utilizó un término más refinado para su nuevo negocio, boutique de automóviles. El primer modelo de turismo presentado por la boutique Monteverdi en 1977 fue el sedán Sierra, para el cual se utilizó el estadounidense Plymouth Valhalla con un motor V8 de 5.2 litros y 158 caballos de fuerza como donante. Los especialistas de Fisore modificaron el diseño del frente y la parte trasera del Valhalla original y agregaron un lujoso interior de cuero. Sin embargo, la parte técnica del modelo donante permaneció intacta. En 1978 se presentó el convertible Monteverdi Sierra, basado en el Coupé Dodge Diplomat. El Monteverdi Sierra se ofreció desde 1977 hasta 1980 inclusive. En total, según varios informes, se construyeron entre 20 y 40 ejemplares de estos modelos. En 1982 se presentó otro modelo de turismo, el Monteverdi Tiara, que ya no se basaba en un automóvil estadounidense económico, sino en un sedán Mercedes-Benz de la clase S de la serie V126, que era bastante caro y prestigioso. El automóvil tenía un frente y una parte trasera significativamente modificados, pero las modificaciones en el interior se limitaron solo a la tapicería y la instalación de un nuevo volante. Sin embargo, el Tiara estaba equipado de inmediato con todas las opciones disponibles para la clase S. Por un cargo adicional, el modelo ofrecía un sistema de audio de alta calidad con capacidad de grabación e incluso un televisor. Se vendieron solo 3 ejemplares del Monteverdi Tiara, lo cual no es sorprendente, dado que este automóvil costaba casi el doble que el modelo de alta gama de la clase S. Sin embargo, los modelos de turismo Sierra y Tiara solo complementaron la línea principal de modelos Monteverdi de la era de la boutique, que incluía 2 lujosos todoterrenos, o como se dice ahora, SUV. El primer modelo, que recibió el nombre de Monteverdi Safari, debutó en 1976 y salió a la venta en 1977. Monteverdi llegó a la conclusión de que, dado que el único gran todoterreno europeo de alta gama era el Range Rover, había espacio suficiente en este mercado prometedor. Y estaba en lo cierto. Valorando el Safari en $88,000 en términos contemporáneos, es decir, aproximadamente un 10% más caro que el Range Rover, Monteverdi literalmente revivió su empresa. El Safari fue un éxito entre los compradores en su segmento, a pesar de que se basaba en un todoterreno estadounidense de 2 puertas bastante común y económico, el International Harvester Scout. Los expertos de Fisore modificaron notablemente el exterior e interior del Scout, haciéndolo parecer más noble, sólido y caro, no solo que el Scout estadounidense, sino también que el Range británico. El Safari estaba disponible desde el principio con transmisión automática, paquete eléctrico y uno de los 2 motores V8 disponibles en el Scout original, con una potencia de 156 o 169 caballos de fuerza. Con una versión más potente del motor Monteverdi Safari, que pesaba más de 2 toneladas, podía alcanzar una velocidad máxima de 165 km por hora, pasando los primeros 100 más rápido de 14 segundos. Y tal dinámica ni siquiera podría soñarla el Range Rover con su motor V8 de 3.5 litros de Rover de 135 caballos de fuerza. Pero además de los motores de International, el Safari también se ofrecía con un Chrysler V8 seriamente mejorado, con el mismo volumen de 440 pulgadas cúbicas, es decir, 7.2 litros. Desarrollaba 305 caballos de fuerza y 529 Nm, haciendo que este pesado todoterreno alcanzara los primeros 100 km por hora en un increíble tiempo de 9 segundos para su época y clase.
y la velocidad máxima del automóvil alcanzaba los 200 km por hora. Sin embargo, según los datos de las pruebas de revistas, el consumo de combustible de este modelo promediaba 37 litros por cada 100 kilómetros. Un año después del debut del Safari en la línea de Monteverde, apareció otro modelo todoterreno, el Sahara. Esencialmente, era el mismo Scout repintado, pero con su propio diseño exterior y de cabina único. El Sahara costaba un poco menos que el Safari y también comenzó a disfrutar de una demanda bastante estable. Entre 1977 y 1980, Monteverdi vendió alrededor de 500 automóviles al año en su boutique, varias veces más que las ventas anuales de la primera mitad de los años 70. Y todo esto fue posible gracias a la introducción de vehículos todoterreno, que fueron comprados por personas adineradas de todas partes del mundo, especialmente de Oriente Medio. En general, la segunda mitad de los años 70 resultó ser el periodo de actividad comercial más productivo y rentable para Peter Monteverdi. En 1975, fundó una empresa separada llamada Monteverdi Design, que se dedicaba al diseño para clientes externos como Opel, Toyota, Subaru y Ford. Según algunas fuentes, el nombre Sierra, que Ford utilizó en su último modelo europeo de 1982, fue comprado a Monteverdi por la compañía estadounidense. Además de los automóviles, Monteverdi Design también se dedicaba al diseño de lujosos yates, y en 1978 se presentó una serie de relojes de pulsera Monteverdi con revestimiento de oro de 24 quilates. Sin embargo, el proyecto más conocido de Monteverdi Design fue una serie de Range Rovers de 4 puertas, modificados por los especialistas de Monteverdi Design junto con Confessore y vendidos de 1980 a 1982. Estos vehículos tenían un interior de cuero, 4 puertas laterales en lugar de 2 y algunos pequeños cambios en el exterior. Inicialmente fueron fabricados en las instalaciones de Monteverdi en Suiza, pero debido a la alta demanda que Monteverdi no pudo satisfacer, Land Rover comenzó a construir estos vehículos, aunque seguían llevando el logotipo de Monteverdi Design en la carrocería. El número total de estos todoterrenos construidos en 2 años varía de 170 a 300, dependiendo de la fuente de información. En 1980, la compañía internacional cesó la producción del modelo Scout, pero según los contratos existentes, continuó suministrando piezas a Suiza para la producción de los vehículos todoterreno Safari, que permanecieron en venta hasta finales de 1982. Para principios de los años 80, el negocio de Monteverdi estaba sólidamente establecido y generaba ganancias significativas. Sin embargo, fue precisamente en este periodo cuando el clima económico en Europa comenzó a cambiar rápidamente para peor, al igual que las condiciones del mercado automotriz. En ese momento, Peter Monteverdi se dio cuenta de que su negocio automotriz ya no podía seguir siendo competitivo. Y tomó la difícil decisión de cerrar completamente la actividad de fabricación de automóviles. La compañía Monteverdi cesó oficialmente sus operaciones en 1984, poco después de lo cual el taller de carrocería Fisore también cerró. El último modelo oficial de Monteverdi fue el sedán Tiara. Durante su existencia, Monteverdi, según algunas fuentes, vendió alrededor de 2.700 unidades solo de vehículos todoterreno. Por lo tanto, el número total de automóviles de esta marca vendidos probablemente esté en algún lugar alrededor de 3.000 unidades. Sin restricciones financieras, Peter Monteverdi comenzó a adquirir los automóviles más raros de su propia producción y cuando para 1985 había acumulado alrededor de 50, abrió el Museo Monteverdi en su ciudad natal de Binningen, donde antes se ubicaban los talleres de su empresa. Durante los años siguientes, Peter Monteverdi se dedicó exclusivamente a los asuntos del museo, y cuando se cansó de ellos, en 1990 adquirió su propio equipo de carreras, la casi en quiebra escudería británica Onyx Grand Prix, que había competido sin mucho éxito en la Fórmula 1 de enero de 1989. Peter Monteverdi participó personalmente en el desarrollo de los autos de F1 para las temporadas 1990 y 1991.
Pero la situación financiera del equipo Onyx resultó ser tan desastrosa que no logró llegar a 1991. Sin embargo, incluso de esta situación, Peter Monteverdi intentó encontrar una salida. Basándose en los chasis de fórmula restantes del quebrado Onyx, creó un nuevo superdeportivo ultramoderno con un motor de Fórmula Ford de 3.5 litros que desarrollaba 658 caballos de fuerza. El automóvil, llamado Monteverdi A650 F1, debutó en 1992 y fue capaz de acelerar hasta una velocidad de 335 km por hora, alcanzando los primeros 100 en 3 segundos y los segundos en 8. En el momento de su presentación, el sorprendente superdeportivo A650 F1, con un peso de 850 y utilizando tecnologías de fórmula, atrajo mucha atención e incluso recibió algunos pedidos anticipados. Sin embargo, no se vendió ningún automóvil. Monteverdi estableció un precio increíblemente alto para el modelo, 850.000 francos, es decir, más de $1 millón en los precios de 1992. Los últimos ejemplares del Ferrari F40 se vendieron a la mitad de ese precio en ese momento. Se construyeron 3 prototipos de Monteverdi A650 F1. 2 rojos y 1 perlado, que actuaba como maqueta de demostración no funcional. Todos terminaron en el Museo Monteverdi. Después del fracaso con el renacimiento del tiburón, Peter Monteverdi nunca más volvió al tema de los automóviles. Falleció de cáncer 6 años después, en 1998. Murió a los 64 años en su apartamento, ubicado justo encima de su propio museo. Después de la muerte de Peter, el curador del Museo Monteverdi fue Paul Berger, quien había trabajado en la compañía casi desde su fundación. A finales de 2016, el Museo Monteverdi en Birmingham fue cerrado. Ahora en sus instalaciones hay una tienda que vende bicicletas. Pero, afortunadamente, la colección Monteverdi no fue vendida a particulares. Casi en su totalidad fue trasladada al Museo Suizo del Transporte, donde actualmente ocupa todo un piso. El legado de Peter Monteverdi sigue vivo y deleitando a los amantes de los clásicos automovilísticos. Si les ha gustado la historia, den un like y suscríbanse. Estaré encantado de leer sus opiniones en los comentarios. Hasta pronto, amigos.